Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese. Durante los últimos días hubo un escándalo nacional por cuenta de la detención por parte de la Fiscalía de varios miembros de la Unidad Nacional de Víctimas en Antioquia. Estoy precisamente con Jorge Mario Alzate, él es el director de la oficina en Antioquia de la Unidad Nacional de Víctimas. Un hombre a quien conozco hace muchísimos años, fue funcionario en Granada, después funcionario de la Red de Solidaridad y ahora es el director en Antioquia de la Unidad Nacional de Víctimas. Jorge Mario, bienvenido a Oriéntese, y la primera pregunta que debo plantearle es cómo se siente ahora en la libertad, 4 días hasta altas horas de la madrugada en audiencias públicas, y bueno, ¿cómo se siente en este momento? Oscar, un saludo muy especial, gracias a ti y un saludo a todos nuestros televidentes. Pues, ¿cómo me siento? Me siento tranquilo, me siento feliz de estar afuera, de estar en libertad. Siempre he dicho que la libertad es un don muy preciado y cuando no la tiene uno, digamos, valora inmensamente sus seres queridos y todo lo que uno los rodea. Salgo con ánimo de seguir trabajando, de seguir sirviéndole a este país. Fueron días muy duros, fueron casi 4 noches oscuras, dice uno, en una situación muy compleja, pero siempre adelante, rindiendo los requerimientos que tenían los diferentes instancias o organismos para esta indagación que hubo. Jorge Mario, todas las entidades, organizaciones, periodistas en Antioquia han valorado mucho ese trabajo que ustedes han hecho con las víctimas en Antioquia. Los diferentes proyectos, nos has acompañado a diferentes partes del departamento para contarnos qué están haciendo con las víctimas. ¿Cuál es como un balance que podría darse por parte de la oficina a la opinión pública frente al trabajo que han hecho en Antioquia? Oscar, en el país hay 8 millones de víctimas, tenemos 20 direcciones territoriales. Antioquia es la dirección territorial más grande del país, la que más gente tiene y por supuesto la que en términos de resultados y de metas es la más alta. Es reconocida a nivel nacional, inclusive no solamente la unidad, las instituciones, la armonía, la integración, la coordinación interinstitucional, el relacionamiento que tenemos con los alcaldes, con los personeros, con las organizaciones de víctimas, con la mesa departamental de víctimas, con la mesa municipal. Es decir, hay una articulación y una coordinación con todas estas instancias para poder facilitar todos estos procesos de atención y orientación a las víctimas, que no es nada fácil. Es que en Antioquia tranquilamente estamos hablando de 1.400.000 víctimas, a diario hay los reclamos de la gente, yo quiero mi indemnización, yo quiero esto, quiero que me entreguen mis ayudas. Entonces todo esto implica, digamos, toda una pedagogía permanente, un accionar administrativo de documentar los casos, de hacer las jornadas en los municipios, de atender a las víctimas. Hay muchas satisfacciones de todo lo que hemos logrado, digamos, en los municipios. Resaltemos que en su momento, cuando hubieron los grandes desplazamientos en el departamento, siempre estuvimos ahí atendiendo, orientando a las víctimas. Hubo otro momento fundamental, fue en el tema de los retornos, los grandes retornos que tuvimos, por ejemplo, en el oriente antioqueño, donde municipios como Granada, San Carlos, San Francisco, se acompañaron con programas grandes de familias en su tierra, con proyectos productivos, en fin, digamos, eso, digamos, son momentos muy importantes. Y estamos en otros ahora, digamos, en el marco ya de la ley 1448, donde ya estamos hablando de temas de indemnización, donde hablamos, por ejemplo, de reparación individual, pero también estamos hablando de procesos de reparación colectiva. Eso me interesa más, porque las reparaciones individuales, pues sí, son muy importantes, pero afectan a una persona, una familia, pero las indemnizaciones colectivas están transformando comunidades enteras. Por ejemplo, esa carretera Granada-San Carlos, que fue tan esperada por tantos años, hoy hace parte de la reparación colectiva todo un territorio.
Sí, en este momento tenemos 29 sujetos de reparación colectiva en Antioquia. San Carlos es un caso emblemático, fue nuestro primer sujeto de reparación colectiva. La muestra es la vía y más otros tipos de acciones. Ellos contemplan en esa reparación colectiva se implementan medidas de tipo de restitución, de rehabilitación, de no repetición, de satisfacción. Todo un tema de acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto. Se crearon los comités de impulso, que son conformados por las mismas víctimas, para formular estos planes de reparación colectiva, para acompañar todo el proceso de implementación. El tema también está en los grupos de recuperación emocional. Ya poco a poco se va dando esas transformaciones en el territorio y siempre hemos pensado que la reparación colectiva es esa conexión, digamos, con el posconflicto, esa conexión en el marco de los acuerdos. Por eso ha sido fundamental, digamos, ese tema de la reparación colectiva. Jorge Mario, vamos a hablar un poco de ese tema de víctimas, porque por supuesto que complacer a todo el mundo es muy complicado y entre las víctimas pues hay gente mucho más radical, menos comprensible, y me imagino que en todo este tiempo hay sinsabores frente a ese tema. Sí, es usual que la gente, algunas víctimas estén inconformes, pero entendamos que un conflicto que ha durado 50 años, donde no ha terminado, digamos, apenas se firmó hace poco, pretender que vamos a poder indemnizar y compensar todos esos daños de manera inmediata es prácticamente imposible. Entonces hay una gradualidad en esa intervención. Además que también hay un tema de fondo que es el de presupuesto. Espérame un segundito, vamos a irnos al primer corte de comerciales para que cuando regresemos sigamos hablando del tema de víctimas, del tema de la refrendación que acaba de suceder en el Congreso Nacional y sobre todo del tema humano, porque quiero un poco llegar al final a ese tema. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriéntese, con Jorge Mario Elzáter, es el director para Antioquia de la Unidad Nacional de Víctimas, un hombre que después de 4 días horrorosos recobra la libertad junto con otros compañeros y con otras personas a quienes mostraron como el cartel que usurpaba la plata de las víctimas en Antioquia. Jorge Mario, estábamos hablando del tema de las víctimas y de esas basuritas que quedan en el alma, precisamente porque pues tener bien a todo el mundo es muy complicado, ¿cierto? Escasamente uno mismo ni siquiera muchas veces está mal con uno mismo. Ahora, para solucionarle el problema a tanta gente, con tantos dolores, con tanta historia, pues es muy complicado y me imagino que han tenido dificultades en ese tema. Sí, Oscar, como te mencioné, el tema presupuestal es un tema que es una realidad en este país. En este momento no hay presupuesto para decir hoy vamos a indemnizar a todas las víctimas del conflicto, vamos a reparar todos los daños que causó este conflicto. Es un tema que tendremos que seguir trabajando en muchos años más. Seguramente el escenario de la ley de víctimas tendrá que prolongarse, digamos, en el marco ya de la implementación de estos acuerdos. Entonces es así como nosotros, obviamente hay que explicarle a la gente a través de los alcaldes, de las organizaciones de víctimas, cómo vamos, cómo venimos avanzando. El gobierno está implementando criterios también de priorización para que esas víctimas, que no se nos mueran las víctimas sin que reciban esos recursos o ese acompañamiento, esa asesoría. Esa es como la realidad ahora. Hay víctimas que no están de acuerdo con sus medidas de tipo administrativo y llegan a interponer las medidas de tutela. Nosotros somos respetuosos también con los jueces y las víctimas están en su derecho de hacerlo y hay una respuesta frente a esas tutelas. Inclusive hay una asignación de turnos, señor. Por más que usted quiera, el gobierno no le puede entregar la indemnización y habrá que entregársela en un año. Y es razonable, ¿sí?, frente a eso. Entonces, esos son nuestros gajes del oficio día a día, frente, digamos, algunas víctimas no entienden o no comprenden, digamos, esta situación. Pero creo que hemos avanzado
digamos, los alcaldes han entendido frente a cómo se puede avanzar en esa implementación de la ley de víctimas, cuáles son sus competencias, igualmente el Ministerio Público, cómo se involucran las demás entidades del orden nacional, cómo esta política de víctimas también tiene que cruzarse con otras políticas estructurales de desarrollo rural. Si no fortalecemos el campo, si no tenemos unas mejores condiciones, pues obviamente estos retornos van a ser pues no van a ser tan fuertes. Entonces, eso es como el trabajo que estamos acá emprendiendo y que ha sido, como tú lo mencionas, una trayectoria de muchos años. Esto no nace, no es una política nueva y obviamente pues el equipo aquí en la territorial de Antioquia hay gente con mucha experiencia y con muchos años que venimos trabajando en esta materia. Jorge, yo viví esa situación, no 4 días, sino 7 meses. Usted es un hombre que viene de una formación humanista, que estudió con sacerdotes. ¿Cómo se sintió cuando empezaron a leerle los derechos? Oscar, duro. Primero no entendía qué pasaba en esa situación, te empiezan a leer una serie de cargos y uno dice, pero por Dios, ¿cómo, cuándo, cómo? Pues ya frente a una inminente captura, pues uno, sí, aquí estoy disponible, dígame de qué se trata. Obviamente hay que decirlo, la policía fue respetuosa, garante frente al proceso de captura de los derechos y obviamente con el debido proceso pude tener mi abogado, tener toda la representación. Es muy duro porque nunca había estado en una situación de estas, privado de la libertad, en las rejas, como se dice, y allá no. Y también se evidencia una cosa, Oscar, es que uno dice, era necesario una medida de captura. Cuando, son temas muy complejos, cuando uno ve las cárceles llenas, congestionadas totalmente, ni siquiera están recibiendo gente en Bellavista, en otras partes, estuvimos en estaciones de policía. Yo escribí Cementerio de Libertades, que sigue siendo absolutamente válido, cómo los derechos de los seres humanos se vulneran en sus más elementales y simples cosas, como ir a orinar, como no poder ir al baño, como no poder dormir sino en un espacio de 2 baldosas por 4 baldosas. Sí, eso lo vivimos nosotros, realmente en algunos sitios donde estuvimos en diferentes noches que amanecimos en básicamente 2 sitios, es una estación del Poblado y la Candelaria aquí en el centro de Medellín. Allá estás con todo el mundo que capturan esa noche, el que estuvo robando, el que estuvo por extorsión o que por homicidio, por cualquier tipo de cosas, allá están porque el sistema está congestionado y no los pueden trasladar todavía, y ahí vienen unos condenados, otras personas. Y ahí es donde el tema de la dignidad humana lo siente uno, ¿no? Siente uno esa parte y duele. Como lo dije, la policía, su trato con nosotros fue respetuosa, eso hay que decirlo, nunca fuimos agredidos, golpeados, no, fue respetuosa, pero sí las condiciones en las cuales estuvimos fueron duras. Jorge, cuando a uno le ponen las esposas que lo montan al carro y va hacia la celda, uno empieza a preguntarse muchas cosas y a recordar muchas cosas y hablar con uno mismo. ¿Qué pensabas en este momento? Pues, primero en la familia, hermano, en la familia. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Cuál es el futuro entonces para mis hijos? Soy el padre de familia. O sea, es duro, Oscar. Todavía siento ese dolor. ¿Sí? Vamos a ir al segundo corte de comerciales y cuando regresemos vamos a tratar de concluir este programa con Jorge Mario Alzate, él es el director en Antioquia para la Unidad Nacional de Víctimas. Ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Orientes, este programa con el director de la Unidad Nacional de Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate, un hombre humanista, un hombre que viene de una formación más religiosa, un hombre que ha estado en el trabajo social por las víctimas por muchos años en este departamento, que maneja un equipo de trabajo que tiene que ver con todas las víctimas de todas las regiones, un hombre que acaba de recobrar su libertad. Esta es la primera entrevista para un medio de comunicación. Jorge Mario, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para la gente? ¿Qué sigue para el equipo de trabajo, para la unidad de víctimas?
Bueno, estoy por un lado contento y motivado porque hemos sentido el respaldo de las instituciones, de las organizaciones de víctimas, de la mesa departamental, de la de Medellín, de los familiares, de los amigos, de toda la gente. Digamos, hemos sentido ese respaldo y yo lo he sentido en lo personal. Entonces eso indica, hombre, estamos haciendo las cosas bien, hay un reconocimiento, hay un trabajo y eso no se puede echar por la borda atrás. Uno piensa, bueno, entonces ¿a qué me dedico? ¿Será que me dedico a hacer otra cosa? Y yo, no, pues que si esto es lo que a mí me gusta, si esto es lo que yo, con lo que yo vibro, con lo que yo paso, pues entonces, hombre, la decisión es continuar, vamos a seguir adelante. El director nacional pues, me ha ratificado nuevamente en el cargo, hoy estoy cumpliendo mis funciones. Y bueno, vamos a terminar este año, cerrar bien este año, vamos a proyectar adelante, como lo hace cualquier institución del Estado, la planeación desde el año entrante, 2017, y por supuesto, yo he sido un hombre siempre transparente y estaré atento a cualquier requerimiento que nuevamente la justicia pueda hacer y ir a comparecer como cualquier ciudadano honorable, honrado que está trabajando en este país y con la frente en alto y la conciencia tranquila. Esa es como la decisión. Jorge, pasó usted de ser el director de la unidad de víctimas en Antioquia a ser una víctima de otra entidad estatal y sobre todo de los medios de comunicación, porque yo veía el sábado pasado hablando del cartel, claro, por supuesto, porque había un comunicado de prensa de la Fiscalía, pero hablaban del cartel que usurpó a las víctimas en Antioquia, hablaban del robo de muchos millones de pesos. Y pues yo inmediatamente tuiteé, pero la verdad, los medios deberían ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Pasó usted de ser el director de la unidad de víctimas a víctima? Sí, la verdad que sí, y la honra de una persona puede ser destruida con cualquier comentario malintencionado y desinformado, ¿sí? En varios medios aparecimos como condenados, ¿cierto? Porque si ni siquiera ha habido un juicio, estábamos en una fase preliminar. Y eran como cierto las declaraciones de la doctora Carrasquilla. Sí, es muy complejo eso y uno lo siente, yo pues obviamente en el marco de la reclusión que estaba pues me quedaba muy difícil poder estar atento a todas estas noticias, pero mi familia, los compañeros y la gente le contaba a uno y uno pues bueno, pues sí me ponía a leer todo eso y creo que ahí sí me hubiera quedado el ánimo por el piso allá, siempre con la esperanza de estar libre. Y gracias a Dios eso es una realidad. Yo creo que sí hay que hacer un llamado a ser muchos más juiciosos en el momento en divulgar la información, en ser muy precisos con lo que en el momento en el cual se está en un caso y que mientras que un juez no te condene vos no sos culpable. Y generaba una reflexión frente al sistema carcelario, la gente que está, cuando uno veían que capturaran a alguien, mira, alguna cosa habría pasado. Y la verdad que esto nos tiene que servir como sociedad para reflexionar más sobre lo que está pasando frente a cómo se divulga una información. En este caso, pues cada entidad que haya hecho una declaración o institución pues tendrá que responder obviamente por lo que diga, ¿no? Yo en ese sentido pues no me voy a detener a pronunciarme en este momento, simplemente acojo lo que ya con lo que dijo la juez al final, que no habían, digamos, motivos, digamos, para esa imputación de cargos, ¿cierto?, que ameritaran que yo estuviera preso, etcétera, que debería estar en libertad y así fue como lo decretó. Ya será el proceder ya de la Fiscalía pues en términos de una apelación a otra instancia, pero quedamos plenamente satisfechos y muy contentos con ese fallo que dijo la juez de control de garantías. Amigos y amigas de Oriente, se nos deja este episodio varias lecciones y varias acciones. La primera lección es que, por supuesto, una cosa es una imputación de cargos y otra cosa muy diferente es una condena por esos cargos, que entre la duda
y la demostración hay un trecho bastante largo y que los medios de comunicación deberíamos aprender sobre este tema, que los boletines oficiales no son la verdad revelada, que por supuesto es necesario que nosotros los medios respetemos el debido proceso de las personas antes de comprometerlas en la palestra pública como si fueran delincuentes. Que una persona que ha estado tantos años con tantas responsabilidades dentro del Estado, es necesario darle el beneficio de la duda, por lo menos, si no se cree en la absoluta inocencia. Y por último, que hay un trabajo que se ha hecho por parte de esta unidad y por parte de Jorge Mario Alzate, que es reconocido por la ciudadanía, por las instituciones, por las diferentes entidades que han visto en este hombre y en esta institución una labor muy importante al servicio de los más vulnerables, de las víctimas de este país. Por último, que un hombre que ha sido el director de la Unidad Nacional de Víctimas, este episodio lo ha convertido en una víctima más en Colombia. Hasta el próximo programa.